Esto es Pulso Económico, que como siempre empezamos en bolsa, en el IBEX 35, con una sesión escasamente positiva, 0,04, no es apenas nada. 6.716,6 al cierre. Las tres compañías que han sido más espabiladas hoy y que progresan: CIE Automotive, que sube un 7,03, Sabadell, que gana 4,03, IAG, que recupera 3,67. Por contra, las tres que van peor en la sesión de hoy han sido Celnex, que pierde 2,77, Ferrovial 1,84 y Enagas, que pierde 1,72. Bueno, y los temas que vamos a llevar en el programa se los cuento enseguida. Por supuesto, hablaremos del optimismo del presidente del gobierno, que dice que, que las medidas económicas que han tomado son estupendas. Es más, hay un ministro del gobierno que dice que él sabe que van a venir datos muy buenos, luego lo vemos. Sin embargo, a los hechos me remito. La deuda pública se dispara hasta el 110% del PIB, el déficit se dispara al 5,39 hasta agosto, 4 veces más de donde estaba a finales del 2019. Nuestros invitados en Pulso Económico hoy son don Antonio Banda, CEO de Fil Capital. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Como con unas gafas de intelectual, que ha venido usted muy bien. Le queda, hay que ver las cosas mejor. Sí, ahora que está restringido, vea las cosas mejor. Don Daniel Rodríguez Ascensión, consultor de empresas, economista. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué? ¿Animados? Con ganas de dar la batalla. Con ganas de dar la batalla. Prometedor. Bueno, oiga, la cosa es que las bolsas europeas se han despedido de este mes de septiembre con muchas dudas. Una de las que más, el IBEX 35, que se vive en esa tensión que han visto en los datos, aferrados a esos 7.700 puntos, y no hay manera de que eso prospere. Banda. Bueno, el mes de septiembre, que es un mes generalmente bueno para la bolsa, y si vemos la evolución histórica, este año ha sido francamente malo. Pese a que hemos tenido un verano bastante plano, ¿no? Julio, agosto prácticamente sin moverse, y quizás algo positivo, este mes ha sido y ha acabado francamente mal. Las noticias son malas, las ideas, yo creo que el índice, más que movilizado por la propia valoración de las compañías, viene con una situación bastante negra de evolución, no solamente económica, sino política. Esto es difícil animarlo si no tomamos medidas y empezamos a decir las cosas que queremos hacer. No vale vivir de soflamas. Daniel Rodríguez. Bueno, a mí no me sorprende. La evolución europea empieza a asemejarse, aunque todavía está lejos, a la evolución de los fundamentales, tanto en términos macroeconómicos como los resultados de las empresas. Evidentemente, las expectativas están muy por encima de lo que realmente vamos a ver. Dentro de poco abrimos ya la ronda de presentación de resultados semestrales y ya estamos empezando a ver, de hecho, que las mayores sorpresas las estamos dando en Europa, y por lo tanto pues es normal que las bolsas cuanto menos se mantengan, por no decir que caen. ¿Qué es lo que hay que esperar? Unos resultados nefastos. Sin ir más lejos, ayer el Banco de España ya dijo que en el primer semestre las empresas españolas perdieron un 70% en sus beneficios con respecto al primer semestre del año pasado, y por lo tanto un ajuste bursátil. En el caso de las bolsas europeas va a ser prácticamente una forma de presionar al BCE para que haga más estímulos de los que ya está haciendo, y en el caso de la bolsa española, que ha sido el patito feo de todos los mercados bursátiles mundiales durante toda esta pandemia, pues veremos si la acción del Banco Central Europeo es suficiente, o, tal y como dice Antonio, mucho me temo que o cambiamos el rumbo económico y establecemos una estrategia clara de política económica y una orientación a la actividad privada, o este va a ser el nuevo leitmotiv. Pues fíjate, yo que he estado pendiente de la sesión de control del gobierno, he oído a un señor que dice que es presidente del gobierno de España, que dice que está a presumir de las medidas económicas que se han tomado. Escúchenle. Que protegemos tanto el presente como el futuro de los españoles. Pero lo protegemos de las amenazas reales.
no de las amenazas ficticias que usted se inventa, señoría, en esta Cámara en sus intervenciones. Protegemos, por ejemplo, a los españoles en el presente y en el futuro extendiendo los ERTE, como hicimos ayer, con un acuerdo con los agentes sociales hasta el próximo 31 de enero. Protegemos también a los trabajadores autónomos extendiendo la prestación por cese de actividad. Protegemos también nuestras instituciones exigiendo al principal partido de la oposición que abandone el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, del Defensor del Pueblo, del Tribunal Constitucional. Protegemos también las instituciones y el proyecto europeo, acordando el pasado mes de julio un paquete muy importante, un fondo de recuperación que va a implicar 140.000 millones de euros durante los próximos 6 años. Va a las mil maravillas. Es más, les añado a eso, el ministro Escrivá, ministro de la Seguridad Social, dice: van a venir datos en septiembre muy buenos, con 100.000 empleos nuevos. Daniel. Bueno, no sé a qué se denominará datos muy buenos. Con respecto al empleo, los datos de agosto son claros: 3,8 millones de parados en España y unos 800.000 ERTEs, es decir, 4,6 millones de parados. En segundo lugar, el último día de agosto se destruyeron 220.000 empleos según los datos de la Seguridad Social. Es decir, la creación de 100.000 puestos de trabajo en septiembre, que es lo que ha dicho Escrivá, solo cogiendo agosto y septiembre, es una pérdida de 120.000 empleos en los 2 meses de verano. Un mes, por cierto, el de septiembre, que debería ser positivo para el empleo. En segundo lugar, insisto, la curva del encefalograma de las empresas españolas es plana. 70% de caída en los beneficios y lo que nos queda por venir. Es que hemos perdido durante la pandemia 80.000 empresas en este país y los autónomos ya están diciendo que del orden de 600.000 podrían tener problemas para llegar a final de año. Entonces, ¿la extensión de los ERTE y de la protección a autónomos es positiva? Sí. ¿Es necesaria? Sí. ¿Suficiente? No. Porque entonces lo que estás haciendo es subsidiando España y convirtiéndola en una empresa zombie y dependiente de las decisiones del gobierno. Banda. Bueno, hay un elemento clave y además el presidente del gobierno es el que pretende hablarnos de positivismo sin dar noticias positivas. O sea, que el que alargue los ERTEs, el que alargues la fecha para el que un autónomo pueda darse de baja, no son noticias positivas. O sea, son noticias positivas la creación de empleo, la posibilidad de dar ayudas a los autónomos para realizar su actividad, no para cerrarla, la posibilidad de que haya mayor número de empleos, es decir, 100.000, estoy de acuerdo que es un número que no es importante. Estamos en una situación en la que tendríamos que crear empleo y desde el gobierno se tendría que dirigir a las empresas privadas para ayudarlas a hacer un esfuerzo de mantenimiento de empleo y de creación. Estamos en otro sitio. O sea, hablar de positivismo cuando tenemos esta situación me parece absurdo. O sea, lo que tenía que pensar es pensar en todos los españoles, estar dispuesto a dar ideas y sobre todo a ejecutar. Sigue sin ser un gobierno que ejecute nada. Es un gobierno que está a la espera, que está siempre ahí intentando sacar temas, como al final son temas más políticos que temas de recuperación, y es una situación absolutamente lamentable. Por cierto, la deuda pública se nos ha disparado al 110% del Producto Interior Bruto, cosa que no se veía desde 1902. Y si nos miramos el déficit público, pues está en 5,39 en agosto y subiendo. Está 4 veces más de lo que cerró el déficit público en 2019. Daniel. Bueno, además hay un dato muy importante que está pasando desapercibido y es una vulneración de la Constitución. Hoy se debería haber presentado el proyecto de presupuestos generales del Estado. No lo olvidemos. Hoy acaba el plazo. No se ha hecho. Eso está en la Constitución española. Sobre el déficit, me preocupa fundamentalmente que los gastos que se están incorporando además son estructurales, es decir, que con la sangría en las empresas que acabamos de contar es muy difícil que el mercado de trabajo reincorpore toda la fuerza laboral que estamos perdiendo y por lo tanto el gasto va a seguir disparándose. De hecho, los fondos SURE, los 21.500 millones que hemos recibido de Europa ya están gastados en sistemas de protección y me preocupa el desplome en los ingresos, que es de doble dígito. Vamos probablemente a un escenario peor que 2012. ¿Está queriendo usted decir que la caída en la recaudación
de los impuestos va a ser espectacular. Ya lo está siendo, estamos en torno a un 13% y las estimaciones llevan a una caída de unos 72.000 millones de euros, que es peor que la que vimos en 2012. La falta de negociación del techo del gasto, el Gobierno no dispuesto a hacer un análisis de la situación, que es lo primero que tienes que hacer. Es decir, Europa está dispuesta a ayudar a aquellos países que tengan un entorno de colaboración y que además presenten propuestas que sean aceptables. Nosotros no estamos ahí todavía, o sea, estamos tirando de ayudas que nos van a llevar a quizás hacer pagos y subvenciones, pero no a pensar en cuál sería la España en la que tenemos que invertir los españoles con las ayudas que nos da la Unión Europea, pero los españoles tenemos que saber hacia dónde vamos. Desde luego, este aumento de la deuda no sé, o sea, es una situación clara porque no tenemos forma de evitarla, ¿no? No se han tomado esas medidas. Por lo tanto, vamos a ver muchísimo más y efectivamente, si no se negocia ese techo de gasto y parece que no se van a poner de acuerdo de ninguna manera, vamos a tener problemas realmente, no solamente económicos, sino de legislación, que vamos a incumplir muchísimas cosas y alguien tendrá que tomar medidas. Cuando lo que ocurre en España es que se saltan las leyes el propio gobierno y nadie hace nada, estamos en un entorno difícilmente, sobre todo porque hay un tema muy importante. Los inversores internacionales, cuando invierten en un país, tienen en cuenta cómo ese país cumple con la regulación y si no van a estar en un problema cuando invierten, porque hay cosas que les puede afectar. Y en eso estamos. No somos capaces de defender nuestro propio entorno jurídico. Por lo tanto, vamos a tener problemas de esos inversores que los vemos que están saliendo como pueden. ¿Cómo está la confianza de los españoles, de sus hogares, en la economía del país? Pues está como señala este dato. El ahorro de las familias se dispara en el segundo trimestre a un nivel récord del 31,1%. ¿La gente qué hace? Pues a copiar, por si acaso, lo que llegue. Vamos a no gastar, demorar decisiones de gasto, menos demanda, y la consecuencia es que no se cree lo que dice el gobierno de Pedro Sánchez, pues 3/4 partes de España. Este es uno de los indicadores más fiables de falta de confianza, es el ahorro. En todas las crisis el ahorro se dispara y ahora estamos viendo que además, lo acabas de decir, en este caso es el mayor incremento de toda la historia. Está claro que durante el confinamiento hubo un componente de que no se podía gastar y por lo tanto tuvimos que ahorrar. Eso ocurrió en los meses de abril y mayo y parte de junio. Pero ahora eso ya se ha dejado de explicar y la evolución mensual de los depósitos, tanto de las familias como de las empresas, es al alza y muy al alza. Es decir, incluso las empresas están creciendo a doble dígito. Esto es una muy mala señal, pero insisto en que es un indicador muy fiable de que las cosas no están yendo bien, la gente teme por su empleo y pues tenemos que estar muy preocupados, sobre todo porque nuestro gobierno no está haciendo nada, además de tirar abajo nuestra seguridad jurídica. Y los pocos que invierten, supongo, Antonio, que deben decir riesgo cero. Bueno, date en cuenta que el ahorro, es verdad que viene de una época de confinamiento, de falta de movilidad, pero fíjate que el ahorro de los españoles hacia donde está yendo es a los depósitos. O sea, estamos en máximos históricos de depósitos. Unos activos que dan rentabilidades negativas en la mayoría de ellos, con una inflación al alza. El ahorro español, si hubiese alguien que pensase o si hubiésemos tenido la capacidad de tener formación financiera, iría a activos que pueden tener rentabilidad y que pueden dar por lo menos algo de alegría a los inversores. El dueño de un depósito lo único que hace es esperar 12 meses con su dinero para encontrarse que si ha invertido 10.000 euros, el banco le daba a devolver 9.800. Esa situación es increíble para ningún país. En ningún país del mundo los depósitos están en los niveles que tenemos en España. ¿Cómo se puede considerar que el ahorro es el único sitio donde se puede llevar es un depósito? Es absolutamente increíble. Los que tienen hipotecas saben de qué les hablo. El Euribor cierra septiembre en el nivel más bajo de sus 22 años de historia. ¿Cómo se explica esa coincidencia? Se explica fundamentalmente porque el Banco Central Europeo es el 55% del PIB europeo y subiendo. Las operaciones de liquidez a largo plazo, los TLTRO, están en máximos, creo que están en 1,6 billones de euros y los planes de expansión cuantitativas, el QE,
en sus múltiples facetas, también están en máximos históricos. Recordad los 750.000 millones que hace no muchos meses prometió Lagarde invertir en Europa. Cuando todos estos planes de estímulo no se producían, acuérdate que hemos comentado aquí que precisamente el Euribor estaba repuntando a un muy buen ritmo, lo cual era muy peligroso para la sostenibilidad de la deuda pública en primer lugar y en segundo lugar de la deuda de las empresas. Esto es un efecto sedante, maquilla el riesgo, no lo elimina. ¿Qué va a ocurrir cuando las bolsas empiecen a caer, los mercados financieros vuelvan a las sendas bajistas y el Banco Central Europeo, en este caso, no tenga apenas margen de maniobra? Es cuando todos estos indicadores, me refiero al Euribor, a la prima de riesgo, a los swaps y un larguísimo etcétera, repuntarán, lo harán a un ritmo muy elevado y la capacidad de reacción probablemente sea muy baja. Para mí, el hecho de que el Euribor esté en el menos 0,4% es sencillamente un indicador más de la enorme adulteración que hay en los mercados financieros europeos, pero bueno, fundamentalmente y también americanos. Hablando de mercados financieros, hoy el Fondo Monetario Internacional ha explicado algo que era un secreto a voces en España, pero que ahora es evidente que lo sabe todo el mundo. La banca española va a tener un problema de morosidad muy relevante. Antonio. Sí, lo vemos en todos los indicadores. Es verdad que la banca lo que ha intentado es distribuir el riesgo, intentar dar créditos. Hemos visto los ICOs, todo lo que nos ha ayudado el Banco Central Europeo con esa liquidez manifiesta. Y desde luego se ha repartido dinero con cierta poca cabeza y estamos empezando a ver que están teniendo problemas de devolución y de pago de los intereses los que han cogido créditos. Entonces, ¿eso cómo se come? Pues los bancos realmente han hecho una labor de análisis de distribución bastante mala y a lo mejor tenían que haberlo hecho mejor, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que el sector paga el que ciertos bancos, por una necesidad manifiesta de incrementar su cuenta de resultados, hayan hecho mal los números y que se van a encontrar que lo que nos ha dicho el Banco Central Europeo también, o sea, que el Banco Central Europeo nos ha dicho a través de su vicepresidente que se van a tener que hacer fusiones porque hay muchos bancos que no van a soportar la evolución de sus ratios y ser capaces de aguantar la situación. Daniel. Eso es muy importante, justo lo que estaba diciendo Antonio. La fusión de CaixaBank y Bankia es la antesala de un escenario de incremento de la morosidad, probablemente como no hemos visto en nuestra historia. Y mira que 2011 y 2012 fueron malos años. Los créditos ICO comienzan a vencer, tienen un año de carencia, es decir, comienzan a vencer en marzo, abril del año que viene. Ahí va a estar la primera clave del incremento de la morosidad. Pero ojo, es que la moratoria de hipotecas y de créditos al consumo, que también aprobó el Gobierno con el estado de alarma, esa en octubre ya vence. Y para que nos hagamos una idea, los créditos que están dentro de esa moratoria suponen un incremento del volumen de créditos de dudoso cobro del 50%. Es decir, estamos en una tasa del 4,5, un poquito más de morosidad, nos vamos a poner en el 9% de morosidad, ¿vale? Entonces, ya el máximo de la anterior crisis fue un 13%. En 2013. Ya empezamos a tener umbrales muy peligrosos. En Estados Unidos ya se está disparando la morosidad y como consecuencia los mercados financieros se están empezando a secar. Ya está habiendo restricciones de crédito. Es verdad que de momento no lo vemos, por ejemplo, en las bolsas, porque los mercados el sistema bancario en Estados Unidos es solo un 15% del total del crédito, pero comienza a haber restricciones. Es decir, comienza a asomar la patita la crisis bancaria, que ha sido el mayor de los riesgos desde que comenzó todo esto. España puede tener un problema muy importante, probablemente seamos uno de los países que más problema tenemos, porque somos los que más hemos caído, los que menos hemos recuperado y los primeros que estamos cambiando la tendencia y pues sin duda es un elemento a seguir. Bueno, hay que decirlo, la rueda giratoria de los políticos que reciben premios continúa. Hoy le ha tocado a uno que fue alcalde de Barcelona apenas 2 años, Jordi Hereu. Había sido en la vida civil antes de ser politicastro, se dedicaba a dirigir el marketing del puerto de Barcelona. Bueno, pues este va a ser el presidente de Hispasat, una de las sociedades más tecnológicas de las que dispone el espectro público, las empresas públicas españolas.
Bueno, pues digo lo mismo que he dicho siempre. Yo no tengo ningún problema en que un ex cargo público ocupe grandes cargos en una empresa privada, tenga o no participación pública, siempre que esté cualificado para ello. Yo creo que esta persona no me suena que tenga ni currículum ni bagaje para sacar adelante una empresa con alto contenido tecnológico. Bueno, don Antonio, no sé si quiere añadir algo brevemente, pero este es un caso más... El reparto de los puestos me parece absolutamente impresentable y no sería admitible en ningún otro país. Aquí estamos repartiendo y vemos que los políticos ocupan unos puestos que desde luego no se lo merecen, y menos con estos niveles de cobro. Bueno, esto depende del ministerio de turno y de CaixaBank, por cierto. Pues ahí tiene el premio. Don Jordi Hereu, presidente de Hispasat. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Mañana la cita a las 6:30 de la tarde en punto para darle un barrido a la actualidad sanitaria, luego a la política y acabar con la economía. Muchas gracias.